Buenos días, República Dominicana. Como de costumbre, un saludo muy especial para los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y para aquellos que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Buenos días, doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Bien. Veo que el gobierno se mantiene firme con las medidas en contra de los inmigrantes haitianos. Y ha recibido el apoyo casi unánime de la población. Parece que es definitivo. Claro. Como le hacen caso a nivel internacional, vamos a apretar la tuerca. Lo bueno es que el dominicano está empezando a entender la realidad. Así es. Sí. Vámonos de inmediato a la semana 360, el más completo resumen de noticias nacionales e internacionales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El procurador adjunto Wilson Camacho dijo que en la República Dominicana ya no hay intocables, nadie está por encima de la ley y todo el que el Ministerio Público tenga evidencia de que cometió un delito será presentado ante los tribunales. Aclaró que la investigación Coral 5G está abierta y que el Ministerio Público investigará a todo el que tenga que investigar y llevará a los tribunales a todo el que quede comprometido con las evidencias. El Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP expresó su apoyo a las acciones que ejecuta el Ministerio Público para continuar aumentando la cantidad de personas vacunadas contra el COVID-19, así como las medidas que dentro del marco de la ley se han ido implementando. El CONEP resaltó la importancia de que la población se vacune con al menos 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19 para acelerar el retorno a la normalidad y evitar más medidas restrictivas para esta temporada navideña. La industria del ron dominicano marcó un hito de alta relevancia el miércoles 24 de noviembre al recibir formalmente la denominación de origen ron dominicano de parte de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, ONAPI, luego de un proceso de gestión que se había extendido por 8 años. La entrega de la denominación de origen, la directiva de la Asociación Dominicana de Productores de Ron, fue realizada por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Ito Bisonó. El Banco Central de la República Dominicana informó que decidió aumentar su tasa de interés de política monetaria en 50 puntos básicos, por lo que pasará de 3.00% anual a 3.50%, decisión tomada en su reunión de política monetaria de este mes de noviembre. La entidad financiera explica que la dinámica de los precios continúa siendo afectada por choques de oferta más persistentes de lo previsto, asociados a mayores precios del petróleo y de otras materias primas importantes para la producción local. El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, César Dargan, manifestó que con relación al retraso que hay con los fletes y las cargas, la problemática aún persiste y que las proyecciones que han dado las líneas navieras y los operadores logísticos es que hasta mediados del próximo año se estarán experimentando algunas demoras. El acuerdo anunciado por el Ministerio de Turismo entre la plataforma digital de servicios de transporte Uber y los taxistas turísticos fue calificado como un paño con pasta por el presidente de la Asociación Dominicana de Conductores por Aplicaciones, Odalis Vega, quien indicó que este legitimaría el monopolio de los tradicionales, lejos de solucionar el impasse en los polos turísticos del país, puertos y aeropuertos. Con la última cosecha del año, el gobierno dominicano a través del Ministerio de Agricultura logró que el país alcance la autosuficiencia en el cultivo de arroz, tras superar los 13 millones de quintales, por lo que no será necesario importar el cereal, informó el ministro Limber Cruz. De acuerdo al comunicado de la institución, el apoyo económico y tecnológico al sector arrocero dispuesto por el gobierno permitió aumentar en 20% el rendimiento de la cosecha, con lo que se garantiza el abastecimiento y la estabilidad de los precios. Y en el ámbito internacional, la venta de viviendas se desplomó un 52% en octubre en el Reino Unido respecto al mes anterior, tras terminar las excepciones fiscales a las transacciones inmobiliarias que estableció el gobierno británico al inicio de la pandemia, según cifras publicadas por el Ejecutivo. Al mes pasado se registraron 76.930 operaciones de venta de viviendas en el país por valor de más de 47.500 euros cada una, un 28.2% menos respecto a octubre del año anterior.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó liberar 50 millones de barriles de petróleo de reserva estratégica para ayudar a reducir los costos energéticos, una medida coordinada con otros grandes consumidores de energía como China, India y el Reino Unido. En la actual coyuntura de la pandemia es prioritario encontrar a todas las personas que aún no están vacunadas para intentar convencerles de que se vacunen, aseguró el jefe de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan. Entiende que esta tarea debe llevarse a cabo a nivel global y especialmente entre personas de edad avanzada o con afecciones médicas subyacentes. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Definitivamente, al parecer hay una decisión del gobierno de no ceder en cuanto a las políticas que está implementando con respecto a los inmigrantes indocumentados. En su gran mayoría los haitianos, que todo el mundo sabe que llegan aquí sin ningún tipo de documentos y se quedan en República Dominicana y se han convertido en un dolor de cabeza. El gobierno actual ha manifestado en diferentes foros internacionales la necesidad de que la comunidad internacional vaya en ayuda de Haití, pero no le han hecho caso. Incluso Estados Unidos mandó un representante, uno de sus más altos funcionarios, a Haití. Allí dijo que el problema haitiano no era una situación en la que Estados Unidos tuviera que intervenir, que eso tendrán que resolver los haitianos. Pero todo el mundo sabe que el nivel de crisis en que ha caído Haití, el nivel de deterioro de sus instituciones, amerita la intervención de la comunidad internacional. Pero bien, entonces esta vez el gobierno dominicano parece ser que ha decidido aplicar medidas y mantenerlas. En otras ocasiones nos hemos quejado en foros internacionales, se han aplicado medidas y se echan atrás. Pero esta vez veo una actitud un poco diferente, es decir, se está registrando a los indocumentados, se está tratando de que el que esté aquí tenga algún tipo de identificación, se está tratando de evitar de que los hospitales atiendan a tantas parturientas haitianas que todo el mundo sabe que hay un negocio detrás de eso, las traen para que vengan a parir a los hospitales dominicanos. Bueno, y le han dicho no. Nosotros vamos a tomar medidas, vamos a aplicar la ley de migración, que es correcto. Lo que hay que aplicar es la ley de migración. Y bueno, esto está cayendo un poco gordo en el seno de algunos organismos internacionales con representación en República Dominicana, pero como Estado debemos poner orden. Y insisto, hay una decisión de poner orden en materia de políticas de migración y ojalá se mantenga para que lo que hoy es una preocupación, mañana deje de serlo para la sociedad dominicana, porque realmente el problema haitiano es grueso, doctor, es grave. Mire, yo he llegado a la conclusión de que los organismos internacionales son prácticamente enemigos de la estabilidad y la soberanía dominicana, porque solamente opinan en contra de nosotros. Por ejemplo, Estados Unidos prohibió de manera radical la entrada de mujeres embarazadas a su país. Es más, le niegan la visa B2, que es la de turismo, sí, si la mujer tiene cierto estado de embarazo y si pudiera coincidir la fecha de dar a luz con el tiempo que va a estar allí de turismo. Claro. Entonces quiere decir que a los Estados Unidos no le dicen nada, inclusive devuelven a una mujer que llega, que por casualidad pudiera pasar el filtro y llega a Estados Unidos y la aduana tiene la facultad o migración para determinar si va a dar a luz o no en ese periodo, y le exige, en el mejor de los casos, un seguro médico. Yo investigué de que un parto, el mínimo que cuesta en Estados Unidos son $10,000. Allá nadie puede ir a un sitio sin un seguro o sin su dinero. Tiene que pagar. Entonces, aquí tenemos que estar resolviendo un problema a los haitianos, ni a nadie. O sea, nosotros no tenemos... Claro, yo estoy de acuerdo con que no se le niegue la salud a nadie. Eso es otra cosa. Las emergencias hay que atenderlas. E incluso el presidente decía que las emergencias pero una mujer que sale, porque hay que ver la segunda parte del asunto, la parte que no se ve. Una mujer que sale embarazada 2 o 3 meses de su país para allá, para venir aquí, entonces para parir, que ya lo han dicho, ¿no? Yo prefiero que mi hijo sea dominicano, ¿no? Pero ¿quién le dijo a usted que es dominicano? Por el hecho de que nazca aquí. Aquí hay leyes. Como tampoco, si yo tengo un hijo en Haití con una dominicana, mi hijo no es haitiano según la ley haitiana.
Porque en Haití, para ser haitiano, tiene que ser jus sanguine, o sea, derecho de la sangre. Sí. Ahora, puede nacer fuera de Haití, pero si tiene un padre o una madre que es haitiano, pues lo consideran ciudadano haitiano. Su constitución lo establece. Y ellos no aceptan la doble nacionalidad hasta donde yo, o mejor dicho, doble ciudadanía, porque la nacionalidad es una sola. Sí. Usted nace en un sitio una sola vez. Entonces, en conclusión, yo veo que aquí una cosa de que sí ha sido positiva para mí como ciudadano del común es que esta situación ha hecho tomar conciencia, aunque sea gradualmente, a los dominicanos del peligro que nos acecha. Porque no es un peligro de que vayan a invadir a nadie, porque no es en el sentido militar o tiradera de tiro, no. Como ya los haitianos tenían en eso práctica en el pasado, pero eso era cuando ellos tenían el poder de hacer eso, ya ellos no tienen ese poder. El poder es que está en una cuestión de tipo sociológica, que Haití tiene más de 11 millones de habitantes. No, y como usted dice, tenemos un problema grave. Pero claro, y una bomba de hasta tiempo. ahora lo hemos visto y lo hemos dejado pasar. Claro. Pero yo creo que llegó el momento de que eso se le ponga la atención que amerita. Y por lo menos el gobierno está dando señales. Digo graves porque estamos preparando presupuestos para 2 países. Imagínate. Entonces, esta semana decía, por ejemplo, el ministro de Salud Pública, y un periódico publicaba unas estadísticas sobre la cantidad de parturientas haitianas que se atienden en los hospitales. Y hasta 2019 eran el 12 o 13%, y eran muchas de las parturientas. Pero este año, a septiembre de este año, eran el 30%, doctor. Óigame, Es decir, que se incrementó y se va a seguir incrementando. creciendo, Porque en la medida que se deteriora la situación de Haití, en la medida en que las instituciones tienen menos capacidad de respuesta, mayor cantidad de personas acuden a la República Dominicana a buscar soluciones a sus problemas, ¿verdad? Entonces, en la medida en que ese problema se va incrementando, el de nosotros también, porque, como bien decía esta semana alguien, estamos atendiendo en cada institución que tenemos a ciudadanos de 2 países. Y el presidente decía, el sistema de salud dominicano no resiste atender a 2 países, y eso es verdad. Claro. Entonces, mientras la situación no cambie, la República Dominicana no va a avanzar. Y ojalá, insisto, que la comunidad internacional ponga atención, porque si el problema haitiano se soluciona, tendremos menos presión y nosotros podemos avanzar más. No es que nosotros no querramos que los haitianos avancen, es que se necesita más que nunca que la comunidad internacional acompañe a los haitianos a resolver su problema, para que ambos países no se conviertan en los 2 países más pobres del continente, porque ahora es uno. Claro. Si nos dejan el problema, seremos 2 países más pobres del continente, es decir, República Dominicana y Haití. Déjeme decir algo, precisamente en el interín yo quiero aclararle esto. Es que nosotros debemos aprovechar esa coyuntura de que la comunidad internacional está haciéndose la vista gorda para nosotros implementar nuestras políticas internas. ¿Por qué? Porque tiene que tener el país una política migratoria clara, definida y aplicada. No significa, déjeme aclararle, que la migración no significa deportar, no. Que haya una política migratoria, porque ¿por qué no pueden haber migrantes aquí? Pero migrantes legales, que paguen sus impuestos, claro, en todos que los países los hay. Los hay en el mundo entero. Es decir, claro. Lo que pasa es que uno no puede estar manteniendo vago. ¿Sabe a qué me refiero? Vago significa que usted no paga. Una dominicana, por ejemplo, que va a un hospital, tiene problemas. No, y tampoco tu país puede ser tomado como parte de una política estratégica para solucionar el problema de otro país. Es decir, aquí no podemos resolver el problema de salud, vayan a la República Dominicana. ¿Pero qué le digo? No, aquí no podemos darle documentos, vayan a la República Dominicana. No, ¿Pero qué le digo? Cada país resuelve sus problemas. Exacto. Entonces, por eso es correcto lo que usted dice. Hay que apretar la aplicación de las leyes dominicanas, sobre todo la ley de migración, que es clara. Claro que sí. Es clara. Además, otra cosa que tiene que tener claro, si una mujer, por ejemplo, emigra, vamos a poner legal, porque le voy a decir una cosa, aquí hablan que no, que hay muchos extranjeros, pero es que ningún extranjero viene aquí ilegal. No. Aquí el único ilegal que viene es el haitiano, por la facilidad de cruzar la frontera. No olvide la novela de las mafias que hay en la zona fronteriza. Pero por la facilidad que tienen de entrar indocumentados. ¿Por qué? Porque el masacre se pasa a pie, como decía don Freddy Prestol Castillo. Ahora se pasa por un puente también. Imagínese usted. Entonces, es una frontera, como siempre le he dicho, muy frágil, muy débil. Entonces, si no tenemos aquí una política real, robusta, dejar las mafias en la frontera, dejar las mafias de cobrar peaje para dejar pasar gente, todo ese tipo de cosas ha hecho un daño grande a este país. ¿Usted entiende? Pero yo creo que es positiva la posición del gobierno en el sentido de que está recibiendo el apoyo de sectores muchas veces
recalcitrantes, que eran como el agua y el aceite, y han tenido que unirse en ese tema, porque es un tema de agenda nacional, no es un tema político partidario. No, es de agenda nacional. Claro que sí. Y hay un sector en Haití que la solución la ve de este lado. Cuando la República Dominicana comienza a aplicar medidas, entonces ellos comienzan una crítica contra la República Dominicana y una crítica que tiene debajo el chantaje. Recuerda lo que dijo el canciller. Exacto, el sector que se ha ¿Qué dijo Claudio Silloso esta semana? Claro. Que no paren el canal. Cierto. Que no paren el canal, chantajeando por las políticas que están aplicando. Oiga, con todo el respeto que me merece el Monsieur Claude Joseph, sí, con su investidura, parece que él no se ha leído mucho los tratados y la historia de los tratados fronterizos, y él no se da cuenta, no sé, puede que no, que ese río es un río fronterizo. Y nace en República Dominicana. Claro, y entonces resulta que nace y muere en la República Dominicana. Claro. Entonces, podría ser una solución que yo planteara a mi país, mío, en el cual yo nací y entiendo que voy a morir y mueran mis antepasados, de que podríamos, por ejemplo, represar el nacimiento del río. Que no es la mejor salida, porque va a crear un conflicto. Pero si él dice que un país extranjero, como somos nosotros, qué bueno, Messier, que usted reconoce que somos un gobierno extranjero y que no somos una extensión de Haití. Entonces resulta que si nosotros decidimos represar el río, ellos le llaman masacre, pero no es río masacre, tiene un nombre en República Dominicana, el río de Jabón. Entonces, si nosotros lo represáramos, nos van a caer arriba todo el mundo, diciendo, pero eso es abusador. Y los organismos internacionales, los representantes que tenemos aquí. Yo mandaría, excúseme la expresión, el televidente, a Casa del Caray, al organismo internacional, y me dedicaría a aplicar mis cosas aquí, a mi gente de aquí. Así es. Sin afectar el derecho de nadie, porque todo el mundo tiene derecho a vivir y a buscársela, como dicen por ahí. Vamos a hacer la pausa, doctor. Claro. Regresamos en breve. Sí. Cuando yo era muchacho, usted no podía aparecerse en su casa con un reloj o con un dinero en el bolsillo o con cosas porque entonces los viejos le decían, ve acá, pero ¿y dónde usted encontró eso? ¿Dónde? No, que me lo encontré. Pues vaya y llévelo al lugar donde usted se lo encontró. Eso era lo que se estilaba en mi generación. Los que son de mi época saben que estoy hablando la verdad, no estoy inventando. Claro. Pero resulta que ahora una persona que tenía una mano delante y otra detrás, de repente tiene una millonada. Yo no estoy diciendo nada en particular, porque el pueblo dominicano es sumamente inteligente y sabe a qué me estoy refiriendo. Entonces, lo que quiero decirle es que, por ejemplo, los viejos decían, en esa época, que se roba un alfiler, también se roba un elefante. Que para ellos era lo mismo, el mismo delito, ¿verdad? Apropiarse de lo que no le corresponde a usted. Tiene un elemento penal y un elemento moral. Por eso yo digo que ha habido una recomposición de los valores en este país. Porque ahora a la gente como que no le importa, de repente lo importante es lo que usted tiene, ¿verdad? No le importa cómo lo haya conseguido. Entonces, cuando una sociedad llega a esos niveles, hay una palabra que es grave, que da en la espalda, que se llama impunidad. Porque entonces se contaminan todos los estamentos de la sociedad. Y llega un momento en el cual esa sociedad se desmorona, porque cualquier cosa puede llegar a dirigir los destinos de una nación. Basta tener acceso al dinero. Fíjese usted todos los escándalos que salen aquí, porque no solamente los escándalos de corrupción administrativa, porque esos son graves, porque son personas que están cuidando, tienen la obligación moral y legal de salvaguardar el dinero que es de la gente, porque es que el dinero no es ni del gobierno, ni de los ricos, ni de fulano, ni del partido tal. El gobierno es de la gente que dobla el lomo para producir y pagar impuestos. O sea que yo creo que realmente lo que está sucediendo, lejos de desvirtuar y de desacreditar instituciones, lo que está haciendo es cosas nunca vistas aquí. Parece que la impunidad, ¿verdad?, ha sido como la cultura de muchos tiempos en este país. Y yo no sé si sea un mérito político, porque yo no le veo un mérito político a eso, aunque mucha gente se pueda aprovechar de eso, es cierto, pero yo creo que era el momento en que uno tenía que ver por lo menos que se cuestionaran esas cosas y que llamara la atención al que llega a un cargo. Señor, usted tiene un cargo, usted tiene que cuidarse y cuidar lo que usted pone en sus manos. Claro. ¿Usted comprende? Bueno, por eso es que el ciudadano, cuando va a una caseta de votación a depositar su voto, lo que está haciendo es depositando su confianza en un ciudadano para que administre bien las cosas públicas. Pero lamentablemente, como usted decía, aquí ha habido una involución, ha habido un cambio extraordinario. Paradigmas. Porque usted conversa con muchas personas y usted observa
en las 2 o 3 primeras oraciones en la conversación, que hay un interés pecuniario extraordinario. La gente, una buena parte de la gente valora más la parte económica que la parte humana, que la sencillez. Mucha gente lo que quiere es vivir en la opulencia, pero deja de lado los procesos que hay que seguir para usted tener ciertas comodidades económicas, porque no es que usted no logre conseguir el dinero a través del tiempo, dinero bien habido. Ahora, es que hay mucha gente que quiere conseguirlo rápido, a veces sin tener los conocimientos incluso necesarios. Claro. Hay gente que quiere de la noche a la mañana tener un penthouse, quiere tener un Rolls Royce, quiere competir con la jipeta del hijo de fulano que nació en cuna de oro. Claro. Y eso no es posible. O del empresario que ha sido próspero, porque se puede ser un empresario próspero, se puede ser un emprendedor próspero, se puede ser un profesional que a través del tiempo acumula dinero. Aquí hay muchos profesionales que ganan 1, 2 y 3 millones de pesos mensuales. Y hay otros profesionales que ganan decenas de millones en el mes, porque hay forma de producirlo, pero no son la mayoría. Entonces, muchos ven eso y quieren convertirse también en ricos de la noche a la mañana. ¿Cierto? Y además está el problema que usted bien plantea de la impunidad, porque a través del tiempo, políticos, empresarios, gente de la sociedad civil, de la sociedad en sentido general, ¿cierto?, ha sido parte de una estructura de deterioro de la sociedad dominicana por la corrupción, por la impunidad, y eso es lo que estamos cosechando hoy, eso es lo que estamos viviendo. Pero mire, es lamentable que, por ejemplo, hacer la comparación, la gente rica, que yo he conocido mucha gente rica aquí, porque uno en su ejercicio profesional sí ha tenido que interactuar con algunas cosas. Generalmente son personas que no viven con lujo, es increíble. No. Gente que no te cambia de un carro por todos los años. Los ricos verdaderos de este país, que tradicionalmente han sido ricos por familia, tatarabuelo, abuelo, bisabuelo, que se han dedicado a los negocios, este tipo de cosas. Sin embargo, usted ve personas que no tenían nada. No es que nadie pueda progresar, como usted dice, todo el mundo tiene derecho a progresar, claro, y a vivir bien. Nadie ha dicho que eso es malo. Yo me estoy refiriendo a las cosas mal hechas y mal habidas. Claro. ¿Entiendes? Claro. Entonces eso lanza también una mala señal a la sociedad, las personas que están llamadas a predicar con el ejemplo. Porque no es predicar con las palabras, sino también con el ejemplo. Sí, sí. ¿Me entiendes? Pero evidentemente, doctor, que hay un proceso de deterioro que comenzó desde la caída del régimen. Cierto. Se fue acentuando desde la caída del régimen. Mucha gente ve, y ya quizás es parte de una cultura, ves como una oportunidad ir a un cargo público. Sí. Y mucha gente, no solo ir a un cargo público, también negociar con el Estado lo ve como una oportunidad. Entonces, es tiempo de que comencemos a sancionar. Pero mire. Es tiempo de que comencemos a sancionar. Claro. Pero la corrupción pública, la privada, claro, el narcotráfico, cierto, y todo lo que daña a la sociedad dominicana. Mire, pero es bueno hacer justicia con nuestros hombres de la República, sí, desde su fundación. La corrupción en este país nuestro data desde la colonia. Sí. Había un tal Carlos Conuco, que era gobernador, que ponía a los presos a trabajar y se cogía toda cosa para él. Sí, pero que se ha acentuado. Ahora es casi la realidad que quiere ir al Estado a asaltarlo. Exacto. No, y la corrupción pública también. Sí. Porque fíjese que los gobiernos republicanos aquí, cuando usted se investiga la vida republicana dominicana, sí, encuentra que desde el primer gobierno ha habido corrupción. Lo que pasa es que eso no justifica, porque ha habido gobiernos de gente muy honesta. Y nunca va a desaparecer la corrupción. Pero ¿sabe una cosa? Nunca va a desaparecer, claro, pero lo que hay que sancionar. Pero los más honestos duraron poco en el gobierno. Sí. Observe usted que lo que más se extendieron era lo que precisamente tenían el clientelismo político en base a los bienes públicos. Es decir que obviamente es un tiempo, es un poco difícil, claro, pero se puede. O sea, de tratar de encauzar a la República, ¿verdad? Y la función pública por el camino correcto. Yo creo que hay que insistir en la formación en valores. Se ha ido perdiendo mucho, claro, en la República Dominicana. Claro, sí. Tengo que volver también a enseñar moral y cívica. Pero hermano, se ha perdido. Tú le preguntas a un bachiller, oye, no sabe lo que es eso. Mire, doctor, sí, que el ciudadano entienda que hay que vivir con sencillez. Claro que sí. Que se puede vivir bien sin grandes riquezas y vivir tranquilo. Claro. No hay mayor intranquilidad que aquel que se roba 100, 200 millones del Estado o que lo adquiere a través del narcotráfico.
a través de transacciones oscuras, Exacto. de lavado, o Sí. de una empresa Yo se los resumo. con el sector privado. Actividades delictivas. Exacto, Todas son actividades delictivas. delictivas. Entonces, hay que formar una generación diferente, Exacto. porque una buena parte de las últimas 4 generaciones, 5, Sí. está dañada, doctor. Ahora, Lo único que ve es dinero. la pregunta del millón, ¿quién va a formar esa nueva generación? Bueno, la responsabilidad es de la generación actual. De la parte buena de la generación actual, formar una generación Ese diferente. mensaje entonces va para mi nieto, Sí. para que él cuando ya no estaré, quizás no estaremos Sí. aquí, que él sepa que hay un compromiso, ¿verdad? Sí. Si es que el país todavía está en ese camino, ¿verdad? Porque hay ¿De qué vale tener Bueno, 500 millones de pesos preso en La Victoria o en Sí, Najayo, sí. Y no solamente desacreditado, preso, desacreditado, sí. que tus hijos no puedan salir con la cara descubierta porque le van a decir tu papá es un delincuente, tu papá es un ladrón? es fuerte, es fuerte, Entonces, fuerte. ojalá que el Ministerio Público se siga recargando de expedientes del pasado, del presente y del exacto. futuro. Y que no se contamine con la politiquería. Claro, y que los jueces puedan hacer su trabajo, Exacto. que lo hagan con seriedad, entendiendo que llegó la hora Claro. de transformar esto, ¿verdad? Claro que sí. Porque si aplicamos bien las políticas oficiales, si el que va a los cargos públicos actúa con responsabilidad y apego a la ley, el dinero va a alcanzar, se van a aplicar buenas políticas y el país logrará mayor desarrollo Exacto. y todos viviremos bien. Vamos a la pausa. En las últimas semanas ha habido mucha preocupación de un sector de la sociedad que ha visto cómo una parte de la población se resistía y aún otros se siguen resistiendo a vacunarse contra el COVID-19. Vimos productos de la apertura, porque hay que abrir el país, productos de la apertura, de la docencia, la economía, el turismo. Vimos que hubo un rebrote en octubre pasado, hubo una cuarta ola. Y hubo mucha preocupación en octubre porque los casos se dispararon. Claro. De contar 300 casos comenzamos a contar 1000 y pico de casos, 3, 4 muertos en octubre. Claro. Entonces los casos se dispararon. Claro. Llegó luego el béisbol otoño-invernal y aumentó la alarma. Claro. Pero esta semana el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, ofreció unas declaraciones interesantes diciendo que ya nos acercamos al 70% de la población vacunada, que faltan unos 300,000 y algo Exacto. de personas por vacunarse. Y eso es importante porque la meta es llegar por lo menos al 70% y seguir vacunando. Mientras más personas vacunemos, mayor posibilidad tendremos de controlar la pandemia. Entonces, ojalá que la gente siga acudiendo y que antes del 5 o el 6 de diciembre podamos haber pasado ese 70%. Hay muchas provincias que lo han pasado, podemos haber pasado, ya nos acercamos y hay un flujo mayor de gente acudiendo a colocarse la segunda dosis. Entonces, cuando logremos eso, tendremos mayor tranquilidad y será una garantía de que podremos seguir haciendo una vida un poco parecida a la que hacíamos antes de la pandemia. Claro. Y eso nos permitirá recuperarnos económicamente y permitirá que podamos seguir avanzando como país. Es responsabilidad de todos. Entonces, vamos a vacunarnos. Vamos a vacunarnos porque esa es la clave. Si el virus te ataca estando vacunado, será más leve, tendrá más posibilidad de salvarte. Si no está vacunado, te puede morir. Claro. Mire, yo aprovechando la facilidad informativa que dan nuestras redes, que es lo que no teníamos hace 20 años, Claro. 15 años, me he puesto al día con una serie de cosas. Por ejemplo, Alemania hoy está cerrada totalmente. Claro. Totalmente cerrada, porque dice que eso es una cosa tan terrible, que posiblemente si Alemania o en enero o en febrero estarán todos vacunados, o todos contagiados, o todos muertos, porque es un desastre muy grande lo que hay allí. Estamos hablando de un país del primer mundo, desarrollado, que no es cualquier cosa. Gente con capacidad, con educación, y mire lo que ha sucedido. Entonces, otro país que ha dado la voz de alarma es Rusia, que dice que invita a los que son contrarios a la vacunación que visiten los UCI, es decir, las unidades de cuidado intensivo, para que ellos vean
lo que sucede con una persona que cae en eso. El que lo entuban, Exacto. fácilmente Entonces, se va. yo veo gente aquí manifestándose, lo cual es un derecho que tienen, a manifestarse y a estar en contra de lo que ellos quieran. Pero resulta que los médicos, que son los que saben de eso, los que están en los hospitales, los que son especialistas en esas áreas, ¿verdad?, de respiratoria y cosas, dicen que un elevadísimo porcentaje de las personas que están internadas en los UCI no están vacunadas. Es muy raro el caso de una persona que tenga por lo menos las 2 vacunas que esté en esa condición. Y mucho menos, hasta ahora no se han informado casos de gente que tenga el refuerzo de la tercera. Sí. No se ha dicho. Entonces, que no, que es un experimento, no, es que lo único que hay es la vacuna, hasta ahora. Y no se ha demostrado nada en contrario. Lo que pasa es que las vacunas tienen su diferente efectividad. Hay unas que son más efectivas que otras. Bueno, el ministro de Salud Pública dijo que no han contemplado cerrar ni aplicar cambios en las medidas en diciembre, pero dejó entrever que eso depende del comportamiento de la pandemia, y es así, ¿verdad? Es decir, si usted quiere celebrar sus Navidades más tranquilo, diferente a 2020, que la tuvimos que celebrar encerrados, vaya y vacúnese, actúe con responsabilidad, cuando esté en un grupo póngase su mascarilla. Pero lo que yo no entiendo, la gente de ahí le ha perdido el miedo no solamente a la muerte, porque después que usted se muere ya usted no sabe nada, sino a caer en una enfermedad como esa, que puede significar una derrota económica para cualquiera. Pero hay que decirlo, no es la mayoría. No, claro. No es la mayoría. Pero la gente que está en el medio. Sí, pero esos que no se vacunan son los que más, se mueven en el medio, y los que más se exponen a su familia, a sus amigos, y a otros que ni siquiera conocen. Entonces, yo creo que hay que actuar con responsabilidad. Siempre en el mundo habrá personas que se opongan a todo. No, claro. Pero, esa es la democracia. Cónchole, estamos en una pandemia. Claro. Hay que entender eso, doctor. Hay que tomar y cogerlo suave un ratito. Claro. Mire lo que dice Salud Pública, que en la medida en que va subiendo el proceso de vacunación, la positividad se va disminuyendo. Claro. Es decir, un punto en que se disparó a casi 15%. Hoy la positividad está bajando 8, 7. Claro, hay que positividad por días, ¿verdad? Bajarla más. Hay que bajarla. Entonces, eso depende de la vacunación. De conciencia. Depende del comportamiento nuestro. Exactamente. Es decir, el distanciamiento, la mascarilla, el lavado de manos, es decir, la higiene. Bueno, y estar consciente de que esto va a pasar y que depende de nosotros. Claro que sí. Siempre va a depender de nosotros. Eso sí es verdad. No importa las medidas que tome el gobierno. Claro. Y hay que decirlo en favor de este gobierno, de cualquiera de cualquier gobierno en el mundo que haya actuado como el gobierno dominicano. Aquí las vacunas están desde hace un buen tiempo. Y eso hay que celebrarlo, eso hay que felicitarlo, igual como felicitamos los de otros países que han tenido vacuna a tiempo. Es así que nosotros llegamos a ocupar casi el primer lugar en vacunados en esta zona del mundo. Claro. Y de repente echamos hacia atrás. Claro, porque mucha gente entendió que ya se había ido la pandemia. Y salió a cherchar. No, eso claro. ¿Y cómo usted acude a una fiesta? O a un juego de béisbol, a un estadio? Si usted no se ha vacunado, usted debería quedarse encerrado en su casa. Es una irresponsabilidad. Claro. Primero, usted está atentando contra su vida, contra su salud. Claro que sí. Contra la gente que está a su lado, contra su familia. Yo insisto en que mucha gente se resistirá hasta que no le toque en la pandemia y se lleve su madre, o se lleve su padre, o se lleve un hijo, o se lleve su esposa, alguien de su entorno, alguien que le duela. Entonces, lo importante no es esperar a ese momento. A crear conciencia cuando se te ha ido alguien que te importa. Claro. Entonces, es que la vacuna es real, la pandemia es real, el virus es real. Entonces, ¿por qué resistirse? Y es imperativo, como dicen los que saben de eso, que evitemos una quinta ola, porque una quinta ola puede venir muy fuerte, como ha pasado en otros países, que es el caso de Alemania, que le mencioné al principio del comentario. O sea que, ojalá que la gente entienda esas cosas, ¿verdad? Ojalá que, no solo que la gente entienda, que sigamos reforzando el requerimiento de la tarjeta de vacuna en todos los establecimientos. Claro que sí. Que vi que lo relajaron un poco. Eso afecta. Que lo pidan, el que quiera que se estrelle contra una pared. Claro. El que quiera, porque una minoría no puede pautarle la vida a las mayorías. Claro. Observemos que en los países de la minoría se impone, los países están mal. Y les reitero lo que siempre he dicho, no se puede obligar a nadie a vacunarse, porque eso es contrario a la misma integridad de la persona, pero
sí se pueden adoptar medidas. Claro. Y eso no es inconstitucional. Claro, yo voy a comenzar a pedir tarjeta de vacuna que entre a mi casa también. Claro. Yo supongo, pues es mi entorno familiar, supongo que la tiene. Pero yo voy a pedirle tarjeta de vacuna hasta a mi familia. ¿Usted tiene tarjeta de vacuna? Sí, entre, si no, quédese ahí. Yo creo que tiene. No, sin mascarilla no puede entrar. En mi casa no entra nadie sin mascarilla. Claro. Es así. Eso es así. Yo la tenemos porque tenemos una distancia establecida y tenemos 3 vacunas cada uno. Claro. El camarógrafo, el director tiene 3 vacunas. Todo el mundo está vacunado aquí, pero y tenemos la mascarilla aquí para ponerla de inmediato. Y lavarnos las manos. Claro, echarnos alcohol. Claro. Así que hay que actuar. Eso es. Hasta que los que saben de medicina, hasta que la ciencia médica nos diga, ya podemos andar sin mascarilla. Yo le oigo más a un médico y al ministro que a uno que anda por ahí hablando, que no sabe de eso. No, por ahí hay personas hablando, que ellos creen que son científicos, hablando disparates. Pero, bueno, que se encierren en su casa. Claro. Ahí me decía uno que iba para Estados Unidos, un dominicano, que no se iba a vacunar. Bueno, no te vacunes, ahora mantente lejos de mí. Sí. Eso fue una persona que conocí en una barbería. Pero si ese se le presenta un viaje a Estados Unidos, se vacuna. No, iba a falsificar pidió una tarjeta falsificada a un amigo de Nueva York, le mandaron una tarjeta. Y la suerte era que era ciudadano americano. Sí, pero aquí y se fue, lo dejaron salir. Sí, pero allá le dan duro cuando le dan duro. No es fácil. Y el virus le da duro cuando le toca. Vamos a la pausa. A raíz de la agudización de las contradicciones con los taxistas turísticos, como se llaman ellos, y los que están en plataforma, ¿verdad? No solo Uber, sino hay otros, Driver, etc. Estábamos observando de que hay aparentemente un acuerdo. Se llegó a un acuerdo, los taxistas turísticos van a estar en la plataforma Uber, pero hay algo que no se ve. Y ahí es que yo veo que ha habido una especie como de gambito. ¿Sabe que en ajedrez el gambito es una trampa que usted le pone? Usted le hace creer al jugador una cosa y él muerde el anzuelo y cuando viene, jaque mate. ¿Qué pasa? Que dejaron afuera precisamente a los afectados con esto, que son los taxistas de plataforma. Entonces quiere decir ahora que aparentemente los taxistas turísticos ya resolvieron. Lo que pasa es que Uber es de plataforma. Pero está bien. Uber es de plataforma. Sí, pero que entonces ahora resulta que solamente van a estar ahí prácticamente los de Uber, los turísticos. Sí. Ya no pueden, los que son de plataforma no van a tener acceso. Creo que usted me entiende. Van a tener acceso en la ciudad, pero no van a poder entrar allí. El que lee la noticia cree prima facie de que ya está todo bien, entonces está muy bonito. Ya el que es de plataforma, Uber, puede entrar. Digo Uber porque es una marca, pero hay otras marcas. Sí. Entonces lo que quiero decirle es que ese diálogo realmente estaba cojo para mí. Lo veo cojo porque ahí debieron haber invitado a esa asociación que están organizados como tal. Hubo una queja de ellos. Claro. Están pidiendo un diálogo porque dicen que están fuera. Y yo no creo ahí se negoció con los representantes de los taxistas que están en los hoteles y en los aeropuertos. Porque afiliarse a Uber no era ningún problema. Cualquiera se afilia a Uber. Solo tiene que tener el carro, tener licencia y reunir las condiciones. Es lo que le digo. Para eso no había que hacer un acuerdo, lógicamente. Exacto, o sea, no hay ninguno. O sea que yo creo que eso no va a funcionar. Usted verá que no va a funcionar. Mire, no va a funcionar. Ojalá y que funcionara. Digo ojalá y que funcionara porque aquí estamos jugando con el turismo. Cuando me digo que estamos jugando es porque se ha permitido que 2 o 3 personas que han desarrollado intereses en el sector turístico se impongan. Exacto. Y entonces esta gente ha estado creando una mala imagen frente a los turistas que visitan determinados polos del país. Claro. Entonces, eso es grave porque eso puede dar el traste con una de las industrias más importantes, la industria del turismo de la República Dominicana. Claro que sí. Entonces, ojalá que se pueda dialogar con los que quedaron fuera y que se siga tratando de conseguir una solución definitiva. Para mí, hubo una orden de los dueños del negocio. Le dijeron a los que organizan esos taxistas, miren, traten de ponerse de acuerdo con las autoridades, con Azonadores y con Uber y el Intran, para que esto por lo menos cambie en apariencia, porque se va a dañar el negocio. Cierto. Los hoteleros, los dueños de aeropuertos, que son los que permiten que tú entres o llegues hasta un perímetro en los hoteles, bueno, que le dijeron, busquen una solución. Pero parece que la solución no es definitiva, como usted dice, porque hay un sector que está afuera. Cierto. Y recuerde que hay cierta complicidad con ese sector de transporte, porque el Intran emitió una resolución hace un tiempo que decía que los taxistas por plataforma
no podían acercarse a 1 kilómetro o más de los aeropuertos y de los hoteles. Claro. ¿Y cómo usted puede trabajar en un país así? Pero esa posición, por eso usted ve que aquí a cualquier persona la designan en un cargo, sin tomar en cuenta, ¿verdad?, el nivel de interés que pueda tener respecto, o sea, la contradicción de intereses, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le digo? En este caso yo me pregunto, surgen dos preguntas de aquí. Primero, ¿estarán los precios más accesibles a los turistas? Pregunta número uno. Si ese acuerdo implicará que no le cobrarán la millonada que le cobran a los turistas. No, uno supone que tendrán que manejarse con la tarifa de Uber. Supongo yo. Porque Uber tiene una tarifa global. Eso por un lado. Y en segundo lugar, lo que me pregunto es, si esas instalaciones hoteleras que tienen inversiones multimillonarias en dólares y en euros, no pueden proveerle a sus clientes, incluirle, por ejemplo, yo tener transporte para llevarlo, irlo a buscar al aeropuerto, llevarlo, porque aquí hay también conceptos que son todo incluido. Muy bien, hay un lugar en lo que la gente ni siquiera sale a la ciudad. Óigame, doctor, eso hay que decirlo claro. En el este, los que gobiernan son los transportistas. Ah. Caribe Tours, ¿cómo se llama la otra compañía de transporte famosa que va a Santiago? Sí. Caribe Tours, creo que Transporte Espinal, Exacto. Metro, ninguna de esas compañías, bueno, Metro y Caribe Tours son compañías que dan servicio en pueblo turístico, ninguna pueden acercarse a Punta Cana, entonces, y a Higüey, entonces yo le pregunto, ni a ninguna zona del este, porque no lo dejan entrar. Pero, ¿cómo se llamaría eso? Competencia. Libre competencia. Una de las bases fundamentales de la democracia, del sistema, así, es la libre competencia. Entonces uno tiene aquí un organismo de una gente ganando una millonada, directora de competencia. ¿Cómo no intervienen en esas cosas? Así no nos vamos a desarrollar. Este país, de verdad que ojalá que eso no lo dejen ahí. No, lamentablemente. Porque a mí no me han dicho a cambio de qué fue que negociaron. Sí. Habría que ver qué le van a dar a esa tacita para que aceptaran eso. Bueno. Y hay otro sector que está diciendo que quiere diálogo, porque parece que la solución no es definitiva. Ahí tiene que haber lo que yo le llamo un principio de autoridad. Claro. Ahí. Y los hoteleros y los dueños de aeropuertos que puedan estar apoyando a esos sectores, que entiendan que su negocio está en peligro. Bueno. No es, y que si su negocio está en peligro, tiene peligro la economía del país. Sí. Entonces, que no relajen con eso, que no jueguen con eso. No es que usted saque de circulación los taxistas, pero ya la cosa cambió. Es decir, usted lo que tiene que permitir que entre cualquier unidad de taxi. Y otra cosa. Identificada, con una plataforma tecnológica, usted queda identificado. Claro. Es más seguro que un taxista que esté parado en el hotel. Le voy a decir una cosa, esto es envidiable, el turismo dominicano, pero se puede caer si se sigue por una tendiente y que venga, por ejemplo, otras competencias que den más seguridad a la gente. Así es, así es. Bueno, la semana que inicia va a estar muy centrada en los debates sobre la distribución de las tarjetas de Navidad, 2.600 millones, 1.700.000 tarjetas a personas pobres. Bueno, y también circular la regalía pascual. Que lleguen ahí, sí. Así es. Sí. Entonces, los procesos judiciales por corrupción, los interrogatorios, los allanamientos y otras acciones, así como el tema de los inmigrantes haitianos continuarán dominando la agenda nacional. Y los cambios en la política, el transfugismo y la ofensiva oficialista para atraer a gente de oposición también va a ser un tema que va a estar caliente esta semana. Señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.